Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Esto es Love and Needles. En este canal tejemos a 2 agujas, en ocasiones también a crochet. Ah, Aquí encontrarás tutoriales paso a paso de algunas prendas y también motivos como patrones que me gustan y comparto con ustedes. Em, este, este en especial me gustó mucho, vi un cardigan con este punto y me puse a investigar cómo se hacía. Y pues aquí está, solo que es algo larguito y la mayoría de mis patrones o puntos que muestro los pongo en shorts. Últimamente pues los he editado porque pues son bastante larguitos y para mostrarlos en un minuto pues es muy poco tiempo, así que edito y trato de que sea entendible para ustedes. Pero pues de verdad es demasiado largo. Son 23, 25 vueltas que hay que hacer, entonces pues no aplicaba para mostrarlos en los shorts. Así que aquí está, espero que les guste y que tejan algo lindo con él. Para esta muestra utilicé este hilo, es no muy grueso, pero está algo peludito. Entonces, vean, se ve muy bonito aquí. Este lo tejí con una aguja de 4 milímetros. La muestra que voy a hacer ahora, elegí un estambre o lana hilo, como ustedes lo nombren, más grueso, y voy a tejerlo con aguja de 5 milímetros, como recomienda el fabricante. El material es este, pero obvio, pues pueden utilizar el que ustedes tengan o más les guste. Es este de Yarn Bee, Second Chance. Y aquí está el color Ivory 02. Es 60% acrílico reciclado, 40% poliéster reciclado. Número 4 es medium. Como les dije, recomiendan tejer con 5 milímetros y para crochet con 4 milímetros. Tejeremos con la muestra. Aquí están los metros, los gramos. Es la primera vez que voy a hacer la muestra, bueno, que voy a utilizar este material. Voy a ver qué tal está. Entonces, vamos a empezar con este tutorial. Ok, yo tengo 25 puntos en mis agujas ya con un elástico previamente hecho. El patrón, se me olvidó mencionar, es de 20 puntos porque son las dos trenzas y que están intercaladas, como pueden ver. Entonces son 20 puntos más 3 puntos extra que son de equilibrio y los 2 puntos de borde, o sea, total 25 puntos. Para la primera vuelta vamos a empezar pasando el punto de borde sin tejer y vamos a hacer 3 revés. Vamos a empezar con los puntos para la trenza. Aquí estamos iniciando. Esto está en punto jersey derecho. Entonces tenemos que hacer 7 puntos de derecho. 2, 4, 6 y 7. Luego hacemos 3 revés que se paran ahí. 1, 2 y 3. Enseguida tenemos que empezar esta trenza que está en brioche. Entonces, para iniciar el brioche, tenemos que hacer estos 7 puntos, 2, 4, 6, 7, haciendo un derecho. El revés lo pasaremos sin tejer, pero tenemos que pasarlo con una lazada de esta manera. Así pasamos sin tejer. De nuevo un derecho, el revés sin tejer con
la hebra. Derecho, reverse sin tejer con la hebra y por último un derecho. Y ahí tenemos nuestros 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por último, los 3 puntos de equilibrio que son de revés. Y el punto de borde siempre de revés. Así termina la primera vuelta. Segunda vuelta. Vamos a pasar nuestro punto de borde y vamos a hacer 3 derechos. 1, 2 y 3. Aquí donde pasamos los 7 puntos para la trenza brioche, vamos a hacer un revés y el punto con la hebra lo tejemos los dos juntos de derecho. Un revés, punto con la hebra de derecho juntos. Así hacemos con estos 7 puntos. El último es un punto revés. Y ya tenemos de nuevo nuestros 7 puntos. 3 derechos. 1, 2 y 3. Y aquí tenemos nuestros 7 puntos que del lado derecho son de derecho. Entonces del lado revés tejemos estos 7 puntos de revés. Por último, 3 derechos y punto de borde. Así termina vuelta número 2. Vuelta número 3. En esta vuelta vamos a hacer el primer cruce. Hacemos 3 revés. Como pueden ver, aquí está un cruce y otros son 2 cruces. Vamos a hacer el primero. Vamos a pasar, bueno, les voy a mostrar cómo hacerlo con una aguja auxiliar. Yo por lo regular no la utilizo, pero aquí quiero mostrarles cómo es que se hace ella. Pasamos 3 puntos hacia el frente en espera y tejemos 4. 3 y 4. Ahora retomamos los 3 y tejemos estos 3 de derecho también. Ahí está nuestro cruce. Hacemos 3 puntos revés. Continuamos con nuestro punto brioche aquí haciendo lo mismo que en la anterior. Un derecho, el revés lo pasamos con la hebra. Derecho, revés con la hebra. Así hasta terminar nuestros 7 puntos. Y por último, 3 puntos revés más el punto de borde de revés. Vuelta número 4. Con estas agujas se atora un poco esta hebra. Ok, 3 derechos, revés, junto con la hebra de derecho, revés, derecho, revés, derecho y revés. Ahí están nuestros 7 puntos de la trenza. 3 derechos, 1, 2 y 3. Nuestros puntos del cruce los tejemos los 7 de revés. Tres derechos. Vuelta número 5. 3 revés,
7 derechos, 3 revés, lo mismo con esta trenza brioche, haciendo estos 7 puntos de esta manera. Tres revés, punto de borde, y así está esta vuelta. Vuelta número 6, 3 derechos, hacemos revés, junto con la hebra derecho juntos, revés, 3 derechos y 7 revés. Tres derechos, vuelta número 7. Aquí, como pueden ver, hicimos el cruce, hicimos 3 vueltas tejiendo en jersey derecho. En esta cuarta nos toca de nuevo hacer el cruce. Vuelta número 7, 3 revés. Ahora voy a hacer el cruce como lo hago yo sin aguja, pasando estos 3 puntos sin tejer, tejiendo los 4 siguientes y luego retomo estos 3. Saco la aguja, con este dedo sostengo para que no se deshagan los puntos y luego los vuelvo a retomar así por detrás y tejo los 3 que había dejado sin tejer, y ahí está el segundo cruce. 3 revés, y aquí seguimos un derecho, revés, se pasa sin tejer con la hebra, finaliza con un derecho, 3 revés y punto de borde de revés. Vuelta 8. Aquí también tenemos un cambio, ya tenemos que empezar a formar aquí para preparar y iniciar del lado derecho la trenza en brioche. Entonces tenemos que preparar estos puntos para cuando tejamos del lado derecho. Entonces, la vuelta 8 inicia 3 puntos derechos. Aquí hacemos revés, un punto con la hebra de derecho, como lo hemos estado haciendo. 3 derechos. Y aquí, como les digo, vamos a preparar. Entonces vamos a tejer un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho y un revés. Hicimos un 1 por 1 en estos 7 puntos. Ahora 3 derechos. Vuelta número 9. 3 revés. Aquí vamos a empezar con un derecho, un revés pasado con la hebra, derecho, revés sin tejer pasado con la hebra, derecho, revés con la hebra,
derecho, 3 revés, y acá lo mismo, un derecho, revés con la hebra, un derecho, revés con la hebra, un derecho, revés con la hebra y un derecho, 3 revés y un punto de borde. Así termina vuelta 9. Vuelta número 10, 3 derechos, revés, derecho con la hebra de derecho, 7 puntos, 3 derechos, aquí de nuevo un revés, junto con la hebra de derecho, y 3 derechos. Vuelta 11, 3 revés, derecho, revés se pasa sin tejer con la hebra, por 7 puntos de nuestra trenza. Revés, 3 de nuevo, tres revés, así termina vuelta 11. Vuelta 12, aquí hasta la vuelta número 12 es donde vamos a cerrar aquí y cruzar, hacer este cruce de la segunda trenza. Entonces en esta vuelta número 12 vamos a tejer 3 derechos y vamos a tejer estos 7 puntos de revés. De esta manera, del lado derecho nos quedan ya en punto jersey derecho para hacer nuestros cruces. Son 2, 4, 6, me falta 1, 7. 3 derechos, 1, 2, 3. Y estos normal, un revés, punto con la hebra de derecho, un revés, punto con la hebra de derecho. Continuamos con nuestro trenza en brioche. 3 derechos. Vuelta 13, 3 revés, derecho, revés con la hebra, 3 revés. Aquí vamos a hacer ya nuestro cruce. Pasamos sin tejer 3 puntos y tejemos 4 de derecho, retomamos, a ver, aquí se me saltó 1, retomamos los 3, y está nuestro cruce, el primero, 3 revés y punto de borde. Así termina vuelta 13. Vuelta número 14, 3 derechos,
Y aquí, como ya hicimos nuestro cruce, vamos a tejer de revés estos 7 puntos. De 6, 7. 3 derechos. Aquí revés, derecho con la hebra, revés, derecho y revés. Y 3 derechos. Vuelta 15, 3 revés. Nuestro patrón para el brioche. 3 revés. Estos 7 puntos continuamos en derecho. Recuerden que son 3 pasadas antes de hacer de nuevo el cruce. 3 revés para finalizar. Dieciséis. 1, 2, 3 derechos, 7 revés. 3 derechos, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés y 3 derechos. Vuelta 17. Uy, estas agujas se me atoran. 3 revés. De nuevo 3 revés. Y aquí vamos a hacer ya el cruce. Tres puntos revés. Y está nuestro segundo cruce en esta vuelta. Vuelta número 18. 3 derechos. Aquí de nuevo tenemos que preparar nuestros puntos para iniciar punto brioche del lado derecho. Ya que estamos aquí, vamos a empezar esto. Entonces tejemos un revés, un derecho en estos 7 puntos. Derecho, revés, derecho y revés. 3 derechos. Y aquí continuamos con el patrón, haciendo uno por uno en estos 7 puntos. 3 derechos. Vuelta 19, 3 revés, patrón de brioche. Y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta en las 2 trenzas.
3 puntos revés. Vuelta 20, 3 derechos. Continuamos aquí con el patrón 1 por 1. Nadie de la trenza, 3 derechos. Igual aquí el patrón 1 por 1. 3 puntos derechos. Vuelta número 21, 3 revés, derecho, revés pasado con la hebra, 3 revés, mismo derecho, revés con la hebra, 3 revés. Veintidós, 3 derechos, patrón de 1 por 1, 3 derechos, y aquí ya vamos a preparar para hacer el cruce del otro lado, así que vamos a tejer los 7 puntos en revés. Y 3 derechos. Así es, hasta ahí llega ya la trenza completa. Esta, que como pueden ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12 vueltas. En la 13, digamos que cambiamos aquí al revés. Y en la 14, bueno, en la 14 de las vueltas correspondientes a lo que estoy contando, ¿no? Esta vuelta que sigue sería la 22. No, perdón, en la 23. La 22 hicimos esto. La 23 es donde vamos a hacer el cruce. Entonces, vuelta 23. Hacemos 3 puntos de revés y cruzamos, pasando 3 puntos sin tejer. Con la hebra hacia atrás tejemos 4 puntos y retomamos los 3. Tejemos y con la hebra, 3 puntos de revés. Ahí está nuestro primer cruce y hacemos nuestro punto brioche y 3 puntos de revés. Y pues ahí está. Ahora aquí ya pues tendríamos que hacer las 3 vueltas en punto jersey aquí, en la cuarta hacer nuestro segundo cruce como hicimos aquí y pues continuar con las vueltas aquí. Aquí tenemos que completar las 12 vueltas que son para hacer el cruce. Tenemos que hacer las 12 vueltas de brioche y hacer el cruce y aquí continuar con nuestro patrón de brioche. Pues espero que les guste, que realicen algo muy lindo con él. Practíquenlo, solo hay que practicarlo para poder conseguirlo.
está hermoso. Y pues nada, eso es todo. Si les gustó el video, ya saben, apóyenme dejando su like, por favor, su comentario, compartiendo este video. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Es gratis. Y nos vemos en un próximo video. Chao.